Bueno, buenos días para todos. La verdad que es un placer poder realizar esta jornada aquí en Freventos. Bueno, un poco para las personas, algunas que no me conocen, que no son de acá de Freventos, mi nombre es Andrea Vázquez. Yo soy consejera de la Regional Oeste del Colegio Médico. Esta es una actividad organizada por el Colegio Médico del Uruguay, como dije en particular por la Regional Oeste del Colegio Médico. Y bueno, como ustedes saben, uno de los cometidos del Colegio Médico es poder continuar con la capacitación conjunta de todo el equipo médico, de los médicos en particular, más allá de su cometido principal, que es velar por la cual todos los médicos deben actuar dentro del ámbito de la ética médica. Entonces, en el ámbito de esa tarea de capacitación, la Regional Oeste se puso como cometido hacer jornadas de formación y en esta oportunidad decidimos en Freventos abocarnos al tema de la seguridad del paciente. Tenemos el agrado de contar con la presencia del presidente del Colegio Médico del Uruguay, el doctor Néstor Campos, y del doctor Raúl Blanco, que es el vicepresidente del Colegio Médico, que nos van a acompañar en esta jornada, y del doctor Oscar Cluset, que es el que va a ser el disertante en esta oportunidad. El doctor es médico intensivista, médico cirujano, médico emergentólogo, es integrante de la Academia Nacional de Medicina, ex integrante del Colegio Médico del Uruguay. Aparte es uno de los que trabajó en el proyecto de ley con el cual, bueno, actualmente ya es ley el Código de Ética Médica del Uruguay. Y bueno, lo convocamos a él para que viniera a disertar de este tema y bueno, de alguna manera seguir fomentando el trabajo en seguridad del paciente en nuestra región y que bueno, esto sea un puntapié para seguir trabajando en el tema. Bueno, la verdad que tengo el agrado de tener esta buena concurrencia y bueno, contamos con gente de la directiva de Amedrín, con la directiva de ACE y bueno, y después todo el equipo de salud, contamos con licenciados, con auxiliares, con gente de recursos humanos y la verdad que creo que es una muy variada concurrencia para abordar el tema que sin duda involucra a todo el equipo de salud. Bueno, ahora le voy a pasar al doctor Campos para que diga algunas palabras. Bueno, buenos días. Muy contento de estar en Freventos. Yo soy del litoral, es decir que soy del norte de Salto y realmente Freventos está realmente muy lindo. Que quería decirles primero y gracias por invitarnos. Como ustedes saben, el Colegio Médico es una institución bastante nueva en el país, desde el año 2009. Es decir, que estamos en la construcción, ya la administración anterior en la cual el doctor Cruzet participaba, como en la administración actual estamos en forma paulatina en la construcción del mismo. Para que sepan, el año que viene el Colegio Médico Español va a cumplir 100 años, si hablaremos retrasados. Ustedes saben que el Colegio Médico tiene que ver fundamentalmente con la defensa de la profesión médica. El Colegio Médico no es un gremio, sino que defiende la profesión médica para que todos los médicos realicemos la mejor práctica posible y fundamentalmente centrado en el paciente. Entonces este tema de seguridad es sumamente importante desde el punto de vista de lo que podemos brindar una asistencia de calidad lo mejor posible. Así que esto es una de las tantas actividades que realiza el Colegio Médico. Está para todos ustedes visitar la nueva página web del colegio, en el cual todas las actividades que sirvan de educación y fundamentalmente para mejorar la calidad asistencial se están colgando en la página. Ahí podrán ver actualización de muchísimos temas que se hacen y que se van a hacer y que ya hay un plan programático. Indudablemente que la conversación con Oscar Cluset, que es un conferencista para mí uno de los mejores del país, porque realmente tiene unas cualidades docentes muy importantes, va a ayudar para conocer un poco más este problema. Y después, en la dinámica de los talleres que se van a realizar, creo que va a permitir ver la parte práctica. Así que nuevamente, doctora, muchas gracias por invitarnos. Y bueno, no sé, tú seguís.
Bueno, como ya les decía, la verdad que el placer es nuestro, y bueno, vamos a pedirle al doctor Cluset que nos diga unas palabras para la inauguración de la jornada y bueno, y ya arrancamos a trabajar. Pero preciso eso también. Ah, no, no, cierto. Claro. Bueno, obviamente no le crean muchas cosas de las que dijo el presidente del colegio. En segundo lugar, nosotros vamos a hacer una conferencia, pero que aspiramos a que nos interrumpan. Háganlo porque ellos dos, que también saben mucho del tema, lo van a hacer, me van a interrumpir. Así que convendría que ustedes también, de manera que establezcamos más un diálogo cercano que una conferencia donde el conferencista y el público están muy alejados. Le pusimos esa pregunta al tema seguridad. Capaz que lo más importante que vamos a hacer hoy son los talleres, porque ahí se ve cómo debe trabajar tanto el Comité de Seguridad del Paciente como la auditoría de causa raíz que está implícita en los instrumentos que el comité maneja. Y sé que acá hay mucha gente integrante del comité. Le pusimos ese título, un imperativo categórico de la gestión asistencial en tono de pregunta, y obviamente en el curso de la conferencia lo que vamos a fundamentar es la respuesta afirmativa. Debe haber una política de seguridad del paciente en todas nuestras instituciones. Todos quisiéramos empezar nuestra práctica clínica así, pero a veces ocurren desastres para los cuales tenemos que prepararnos en todo momento. El error siempre enseña a condición de que uno se proponga extraer enseñanzas de él, o sea, si se lo usa para aprender. Vamos a, lamentablemente, y no lamentablemente, porque la parte de principios de la bioética puede parecer al principio un poco árida, pero es absolutamente fundamental y nosotros la hemos simplificado al máximo. Los pilares del edificio, el Partenón. El Partenón que ustedes saben que cuando se declaró monumento histórico hubo que apurarse a hacerlo porque los habitantes griegos de Atenas estaban llevando los mármoles para la casa. Creo que algunos conocen esa anécdota que revela que en todos lados es necesario incidir sobre los factores culturales porque esto es casi un símbolo de la humanidad toda. Bueno, los principios bioéticos y los sustentos clínicos. Ahí están los 4 principios clásicos: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia distributiva. Pero yo los quiero, en este esquema que armamos, le quiero dar cuáles son los documentos que de alguna manera respaldan cada uno de esos pilares. ¿Qué ponemos en el sustento de autonomía? ¿Qué cosa ponemos? ¿Qué les parece que de alguna manera sustenta o afianza la autonomía del paciente? Jorge. Vamos a ponerle consentimiento informado. ¿Les parece? Porque con esto lo que pretendo hacer es bajar los principios a tierra. ¿Cómo lo expresamos en la práctica? Por el consentimiento. Un consentimiento hecho bajo determinadas normas que no se parecen mucho a las que ahora usamos. Con la calidad y el balance riesgo-beneficio pretendemos sustentar el pilar de la beneficencia. El de la no maleficencia justamente se inscribe esto. La no maleficencia tiene que ser prevista, tiene que ser prevenida mediante una política sistemática. La política sistemática se llama política de seguridad del paciente. Y la justicia distributiva se maneja a través de la gestión clínica. Yo después voy a hacer alguna referencia al tema de la justicia distributiva porque me parece que hay cambios culturales respecto a ella que ahora están en el tapete con el tema, por ejemplo, medicamentos de alto costo y debe ser de alguna forma debidamente balanceada. Los principios de la izquierda, autonomía y beneficencia, se llaman ética de máximos. ¿Por qué? Porque es lo que cada persona, de acuerdo a su ideario, querría como expresión de la mejor vida para sí. Es obvio que los proyectos de una persona y las de otra difieren sustancialmente. Entonces la ética de máximos es a lo que aspira el individuo y la ética de mínimos es a lo que la sociedad pretende establecer como ese mínimo moral que permita la coexistencia de los diversos pluralismos morales, religiosos,
de convicciones políticas, etcétera, que coexisten en nuestra sociedad. Y como ustedes comprenden, la no maleficencia y la justicia distributiva son candidatos ideales para hacer referencia a los factores sociales. No voy a entrar en demasiados detalles, pero en alguna forma lo de los principios de la izquierda, autonomía y beneficencia, se pueden enfrentar a los principios de la derecha, la ética de mínimos, y en ese caso, de acuerdo a la concepción que tiene Diego Gracia, quizá el más importante bioeticista de habla hispana, es de que debería tratar de darse predominancia a los factores de orden social por razones fácilmente entendibles. Y esto ya va marcando una cosa que es muy importante afirmar. La autonomía, por más que lo pueda parecer en el momento actual, no es un valor absoluto. No existen valores absolutos en ética, sino que todos tienen, de alguna manera, limitantes. Limitantes razonables, pero limitantes al fin. Y podemos estar pasando de la ausencia de autonomía que caracterizó los siglos anteriores a una autonomía desbordada que se acerca a lo que podríamos denominar el preferentismo. Bueno, cuando uno programa un sistema de salud, después lo vamos a ver en nuestra propia ley, lo hace desde una óptica de los principios, pero cuando lo aplica, tiene que verlo a través de las consecuencias de dicha aplicación. Y la ética consecuencialista es la que forma el momento teleológico, del griego telos, fin. Veo lo que pasó y lo juzgo con la óptica de las consecuencias de lo que pasó, aunque lo programé desde los principios. De la síntesis de ambos sistemas surgen las modificaciones a realizar en el sistema de salud. Vamos a ver los cambios culturales que se requieren en el manejo de los principios bioéticos. ¿Por qué interesa este tema? Este hombre me está dando la lata de los principios bioéticos cuando yo quiero lo pragmático de la aplicación de la seguridad del paciente. Porque hay que asegurarse que el proceso de decisiones que se haya tomado en un determinado caso con un determinado enfermo ha contado de verdad con su participación. Este tema todavía no ha entrado totalmente. Y el paciente sigue siendo debidamente informado y también debidamente ignorado cuando se toman decisiones. Tenemos que llegar a un punto en el cual el paciente construya su propio consentimiento y vamos a volver después sobre eso. Todos los avances en medicina requieren de cambios culturales. Y eso los vuelve inerciales, tiempo dependientes, no se hacen enseguida. Requieren que las cabezas nuestras vayan cambiando, introyectando determinados conceptos que cambian lo que tenemos. Ustedes saben que se dice que, y sobre todo a una edad avanzada como la mía, lo que más cuesta no es aprender, es desaprender. Es dejar el bagaje que se tiene para adquirir otros. Y parece que a medida que aumenta la edad, la resistencia a dejar el bagaje cultural previo también aumenta. Pablo Simón Lorda es un bioeticista español extraordinario, es un verdadero maestro. Estuvo el año pasado en nuestro país y él siempre decía esa frase: a la casa de la bioética se entra por la puerta del consentimiento informado. Este Pablo Simón, que ojalá podamos volver a traerlo en un futuro próximo. La casa vieron que es linda. Se puede entrar por la puerta del garaje con la limitación de esfuerzo terapéutico, con la obstinación terapéutica y su análisis, con la voluntad anticipada. Pero la puerta central la abre el consentimiento informado, y la abre porque apenas se le toma en serio, promueve una mayor atención en la relación médico-paciente. Para hacer un buen consentimiento hay que plantear antes una buena relación. La firma no sustituye el contacto humano ni la calidad del mismo. Y estamos demasiado todavía obsesionados con la firma. Por lo tanto, no existe consentimiento informado éticamente válido sin que participe efectivamente la persona del paciente en el proceso. Esta regla sigue siendo cierta, aunque resulte difícil de aplicar. Por ejemplo, en el paciente crítico, en situaciones de emergencia, en los niños, en la salud mental. Habrá una ley de salud mental aprobada en donde al paciente mental se le dan una serie de potestades o posibilidades y al psiquiatra se le pide que investigue en todos los casos cuánto de consentimiento informado a esa persona, no a quienes la subrogan, puede serle entregado para traerlo a la fase activa del proceso de decisiones.
Cuando el paciente ha participado activamente en la construcción de su consentimiento informado, hasta podría prescindirse de la firma. De hecho, y el doctor Campos tuvo ocasión hace poco junto conmigo de participar de una jornada de presentación de ERAS, un proyecto que de alguna manera procura preparar al paciente en el preoperatorio de cirugía colónica, en donde ellos llamaban al paciente, no lo dijeron en la disertación, pero sí antes, llamaban al paciente a que junto con ellos, en otras palabras, para decirlo bien brevemente, se integre al equipo. Si el paciente está integrado al equipo, el tema del consentimiento se simplifica bastante. Y la gente de ERAS tenía un montón de enfermos operados y de situaciones con pocas firmas, pero con mucha participación. Y ustedes saben que estamos llegando a un punto difícil de seguir adelante porque la Suprema Corte de Justicia en algún juicio dijo textualmente que había que decirle todo al paciente. Todo significa entregarle un tratado de patología sobre la afección que tiene, pedirle que venga dentro de 50 días, que le vamos a tomar un examen y luego le vamos a explicar por qué bastaría que la complicación específica que se presentara no hubiera sido dicha para que estuviéramos en falta. En realidad, no hay que seguir por ese camino. Hay que darle una información razonable, pero construirla con él. Dejarle que él pregunte, que participe. La gente de ERAS tiene con respecto a ese tema, que tiene que dar además el consentimiento informado de la parte anestésica junto con la quirúrgica y la posterior, tiene una excelente experiencia y de alguna manera nos está marcando un camino. Bueno, como decíamos, hay que cambiar el énfasis desde la cantidad de información que se pretende exhaustiva y por lo tanto utópica, hacia la calidad de participación de la persona, del paciente. Si no existe participación del paciente en el proceso del consentimiento informado, cuando se tomen las decisiones tampoco va a estar presente, tampoco lo van a tener en cuenta. Este es otro cambio cultural que nos está costando muchísimo. Todavía los médicos creemos que la beneficencia es lo que nosotros hemos determinado en el análisis, que es la beneficencia. Pero no. La beneficencia es lo que el paciente determine, porque podemos indicarle algo que está basado en la medicina, basada en evidencias, y el paciente decir, yo no quiero tratarme así. Y se entiende que el papel actual del médico es el de un asesor del paciente que al mismo tiempo tiene que conducirlo a través del proceso para que cuando haga la elección tenga una real información con todas las posibilidades abiertas. Eso no está pasando. Se sigue creyendo además que el consentimiento es un momento y el consentimiento es un proceso en el que yo paciente tengo que tener tiempo de pensar lo que me dijeron, tengo que tener tiempo y posibilidades de hacer las preguntas que me generan dudas y por lo tanto me tienen que conducir a través de ese proceso hasta que cuando yo haga la elección realmente sea una elección con el debido fundamento. No llevar a término este cambio cultural equivale a permanecer anclado al paternalismo. Pues bien, nosotros estamos anclados al paternalismo hablando de la autonomía, pero determinando nosotros la beneficencia. El paciente va a adoptar la decisión beneficente, no la que esté más soportada por evidencias algunas veces, sino en función de su personal escala de valores. La medicina basada en la evidencia se halla entonces al mejor servicio de la medicina basada en valores. Aquella es un medio y nunca debiera concebirse como un fin en sí mismo. Por otro lado, es motivo de otra conversación lo que es actualmente la medicina basada en evidencias y el peso real que tiene. Brevemente, la mayoría de las veces que ustedes se metan en la red Cochrane para resolver un dilema, lo que van a encontrar, sea cual sea el dilema, con mayor frecuencia es, no existe en el momento actual evidencias que soporten el uso de tal medicación. Muchas de las evidencias que tenemos como positivas, esta medicación es bárbara para tal cosa, en realidad ha salido de un proceso manipulado por las firmas de la industria farmacéutica. Voy a citar el ejemplo más claro, ustedes conocen los metaanálisis en cada una de sus especialidades, que se hacen en función de estudios. Ahora bien, como las revistas no aceptan que usted haya hecho un estudio y el resultado haya sido negativo, no se publican los resultados negativos. Consecuencia, este sesgo de publicación hace que cuando alguien se meta en ese territorio, va a encontrar publicadas solamente las evidencias positivas. El sesgo de publicación
es tan importante como para falsear la mayoría de los supuestos estudios de evidencia que hay actualmente. Por eso, en los comités de ética de la investigación se le pide a quienes presentan un proyecto que, aunque sean los resultados negativos, le piden que lo publique. Y nos cae muy bien cuando uno está trabajando en esos órganos que un grupo de investigadores diga, bueno, y tenemos un compromiso de publicación, porque el compromiso de publicación de hoy va a cimentar una mejor evidencia de mañana. Las empresas, ya se ha demostrado por montones de mecanismos, las empresas se pueden asegurar de que el fármaco que están utilizando termine siendo respaldado por una supuesta evidencia positiva. La no maleficencia, bueno, la no maleficencia es lo que hoy nos ha reunido. Y sí, contestamos afirmativamente. La política de seguridad del paciente es un imperativo categórico para los médicos y las instituciones del momento actual. En ausencia de una política de seguridad, la desprotección frente a la maleficencia se va a extender hasta abarcar la totalidad de la población usuaria de un determinado sistema de salud. Producido un evento adverso, y después lo vamos a seguir, el primer paso es hacer un análisis que demuestre que se produjo pese a la existencia de una política de prevención sistemática. Ustedes lo conocen muy bien en el área infecciosa. Cuando se produce una infección de herida o una infección profunda, lo que hay que demostrar es que la institución ha tenido una política de prevención de esa circunstancia y que la infección se produjo pese a ella. Porque si ustedes no tienen esa política de prevención, nadie puede contestar si se produjo pese a nada o se produjo porque no hicieron nada. ¿Está claro? Quiero detenerme un momento en el tema de la justicia distributiva. Uno oye por muchos lugares que se dice, y bueno, y además, como este señor tiene 85 años y tiene una patología, una época avanzada, y necesitamos camas y estamos en plena epidemia de gripe, y bueno, vamos a tratar de contenerlo a él para y utilizar la cama en otra persona, claro, pero porque el costo-beneficio no es favorable. En realidad, eso desde el punto de vista de la bioética no es correcto. Lo correcto es decir, la beneficencia de esta medida me llevará a que por distintos motivos pueda cumplirla o no, pero no tengo que hacerle pagar a ese enfermo para su contribución como una monedita, con su propia vida, con su propia situación vital, para que contribuya a la justicia distributiva. La justicia distributiva se gobierna desde la gestión, la microgestión, la meso o la macro, pero no desde retasearle recursos a un determinado enfermo. Digo esto porque para el caso que ahora vamos a ver muy brevemente, de la microasignación de recursos, del medicamento de alto costo, se pretende, aduciendo que darle a muchísimas personas el medicamento que les correspondería puede deteriorar el equilibrio del sistema, se buscan distintos elementos para, de alguna manera, terminar negándole el recurso. Está claro que nuestro Fondo Nacional de Recursos ha hecho una enorme tarea, está claro que él, como gestor, debe tener en cuenta el principio de justicia distributiva, pero debería activarse las consideraciones de este orden una vez que demostremos que no es beneficente lo que quiere. Pide flores de Bach que son extremadamente caras. Se lo vamos a negar no porque sean caras las flores de Bach, sino porque no corresponde. Y por lo tanto tenemos que ir sobre la evidencia en un tono muy fuerte, no creer que hay evidencias cuando no las hay. Por eso ponemos ahí el asterisco, excluyendo las supuestas evidencias fundamentadas en los falsos negativos del metaanálisis. Si no se procediera de esta forma, poniendo por delante la beneficencia para determinar la provisión, una justa petición de una persona podría verse relegada por no haber sido resuelta una situación sujeta a determinantes que están fuera del control del reclamante, de las instituciones de salud y hasta del propio gobierno nacional. ¿Por qué? Porque el principal factor que incide en el alto costo del recurso se vincula a los intereses de las grandes empresas farmacéuticas de nivel mundial. Ustedes saben que en algún momento se planteó cómo hacerle llegar medicamentos anti-VIH a Sudáfrica. En Sudáfrica, cuando se arrancó, en las calles de Johannesburgo, el VIH valía
el doble o el triple que en Nueva York. Brasil y la India resolvieron ayudar a Sudáfrica y terminaron haciendo genéricos. Los genéricos se entregaron a Sudáfrica para su distribución en la población con una incidencia de VIH enorme. Se entregaron a Sudáfrica con una resistencia brutal de las firmas farmacéuticas que pusieron en jaque la provisión de medicamentos para esos dos enormes países. ¿Cuál será la posibilidad de que nuestro gobierno pueda negociar aisladamente y en condiciones más o menos favorables con las empresas para obtener ese punto de equilibrio entre la ganancia razonable y la provisión adecuada del medicamento que se necesita? Hay que ir a acuerdos internacionales. Esto no se ha puesto en el tapete en la actual discusión sobre medicamentos de alto costo, pero sin duda va a tener que figurar. Y estamos caminando hacia una medicina centrada en la persona, daría tema para largo, pero la medicina centrada en la persona no solo supone que la persona es el centro de un sistema solar que se llama sistema de salud, sino que además es un actor, es un participante activo. Thomas Kuhn era un epistemólogo norteamericano que decía que las revoluciones se hacían a través de cambios de paradigmas culturales y nosotros estamos tratando de llevar, como decíamos, el paciente persona al centro del sistema en un giro que ha sido denominado copernicano. Copérnico sacó la Tierra del centro y colocó allí el Sol. Nosotros estamos sacando del centro quizá al médico y colocando al paciente. Mejor dicho, la persona del paciente. ¿Cómo se maneja esto cuando hay un evento adverso? Estos 4 pilares de la bioética. Para el principio de autonomía hay que informar del error y sus consecuencias. El paciente tiene que saber que con él se cometió un error. La forma de hacerlo, la habilidad comunicacional a desarrollar, el cómo es otra cuestión, pero en lo ético es necesario hacerlo. De lo contrario estamos trampeando. Y en general trampeamos, nos parece que por buenos motivos, para no desprestigiar la institución. En un medio donde todo se sabe, estamos jugando con algo que no es sólido. Hay que reparar el daño de lo que se haya hecho y eso afecta a la beneficencia, la mejora. Hay que hacer la prevención en seguridad del paciente para la no maleficencia y a la justicia distributiva. Acá sí hay que ver si hay consumos evitables, si hay inversión de recursos que deben hacerse. Y acá nuevamente están la ética de mínimos y de máximos enfrentadas. Las estructuras institucionales vinculantes son el COSEPA y el Comité de Ética Asistencial. Coloco el Comité de Ética Asistencial por motivos que van a ver después, pero porque creemos que ambos organismos o ambas estructuras institucionales están interdependientes y tienen mucho trabajo fructífero para hacer en común. Y porque además es muy poco lo que esto ocurre. En las propias instituciones donde nosotros estamos no se reúnen COSEPA y SEA. Y sin embargo hasta se ha previsto en la ley 18331, hay un artículo específico que habla de la posibilidad de trabajo conjunto. ¿Cuáles son los fundamentos normativos de la seguridad del paciente? Por esta parte voy a ir rápido, pero para que se vea que esto es un movimiento mundial. En primer lugar, la Asociación Médica Mundial del año 2002 adoptó resoluciones que hablan de esto, que fundamentalmente, me voy a poner los lentes porque si no, no lo leo, dice: el médico debe asegurar que la seguridad del paciente siempre sea considerada cuando se tome una decisión clínica. Debe haber una cultura no punitiva para informar sobre los errores de salud, que se centre en la prevención y corrección de las fallas del sistema y no en la culpabilidad de la persona o la organización. ¿Ustedes qué impresión tienen? ¿Estamos cerca o lejos de esta cultura punitiva? Yo tengo la impresión de que estamos lejos de erradicar esa cultura punitiva. Y la Asociación Médica Mundial recomienda que las asociaciones médicas nacionales o los colegios médicos, como es el caso de nosotros que venimos acá con este tema, deben estimular la creación de modelos eficaces para promover la seguridad del paciente a través de la educación médica. La OMS en el año 2007 puso estos 9 puntos. Medicamentos, los voy a leer porque cada uno de ellos es una meta y es una meta
aparentemente de apariencia sencilla y de gran dificultad en su consecución. Medicamentos de aspecto o nombres parecidos. Todos ustedes saben que donde dos medicamentos muy distintos suenen igual, hay gran chance de dar uno por otro. Identificación de pacientes. Yo siempre cito, y no puedo resistir la tentación de volver a hacerlo, ustedes saben que uno de los errores que está registrado en la literatura de mayor jerarquía en el tema de identificación de pacientes, se produjo en una prestigiosa universidad norteamericana cuando un enfermo recibió un trasplante cardiopulmonar, totalmente exitoso, pero que no era para él. Esto ocurrió así. Y por lo tanto el tema de identificación de pacientes parece tonto, parece menor, pero es extremadamente importante. Todos sabemos la corrección de la catarata del ojo equivocado, la hernia contralateral a la que había que operar. Pero hay cosas peores. Comunicación durante el traspaso de pacientes. Los que sean nurses o enfermeras de los que están acá saben que en el pase de guardia se puede perder una cantidad significativa de información. Se ha calculado que de la significativa, de la importante, se puede perder hasta un 30%. Depende de las condiciones de trabajo. La realización del procedimiento correcto en el lugar del cuerpo correcto. El control de las soluciones concentradas de electrolitos. Lo señalo porque esta es una de las maneras de empezar a ver la seguridad en el aspecto medicamentoso. Asegurar la precisión de la medicación, evitar los errores de conexión de catéteres y tubos. Lo que está señalado en el punto 8, usar una sola vez los dispositivos de inyección, parece que no tuviera nada que ver con nuestro país. No lo tiene, en efecto, esto está puesto por África. África tiene tantas carencias que reesterilizan, como nosotros en la década del 50, las jeringas y las agujas. Y la OMS, mirando hacia el continente africano, quiere que esto desaparezca. Y mejorar la higiene de las manos, que ahora vamos a retomar. El Sistema Nacional Integrado de Salud, la ley 18211, no cita la palabra seguridad del paciente, pero sí dice la equidad, continuidad y oportunidad de las prestaciones y la calidad integral de la atención. La inequidad, la puesta en primer lugar, deteriora a la vez la calidad y la seguridad, y seguridad y calidad son mutuamente dependientes. La ley 18335 tiene en el artículo 38 eso que hacíamos referencia de que COSEPA y SEA pueden llegar a trabajar juntos. Y con la seguridad del paciente en nuestro país tiene nivel jurídico de ordenanza, que es el más bajo de la pirámide. Lo que no quiere decir que no tenga validez, por supuesto que la tiene y no colide con nada de lo que esté por encima de ella. Programa de seguridad del paciente. Todas las instituciones públicas y privadas prestadoras de asistencia integral deberán mantener un programa de seguridad de los pacientes. O sea que lo que estamos dejando de hacer está admitido preceptivamente. Y bueno, y crea una Comisión de Seguridad del Paciente y Prevención del Error en Medicina, el COSEPA, como un organismo asesor de la dirección en cada institución, a los que se le deberá asignar capacidad operativa. El referente nacional en seguridad del paciente es el doctor Marcelo Barbato, director del Departamento de Calidad y Seguridad, por eso de que estaban las dos interconectadas, del Ministerio de Salud Pública y su equipo. En la foto de la derecha estamos con el profesor Peña, que es el que está hablando. A la derecha de él estoy yo, y de este extremo está Marcelo. En las jornadas durante más de 2 años hicimos en conjunto y que ahora me voy a referir. Hicimos un trabajo conjunto SASA-MSP de 2 años. Y las metas de seguridad que definimos fueron esas: identificación del paciente, comunicación efectiva, medicamentos de alto costo, lista de verificación quirúrgica, úlceras por presión, caídas, lavado de manos e infección de sitio quirúrgico. Esta fue en la que más fracasamos. ¿Saben lo que dice la OMS con el tema lavado de manos? Dice 2 cosas importantes, porque también el fracaso es mundial. La OMS dice, primero, que ser médico es un factor de riesgo para no lavarse las manos. Y lo otro que dice es que esto cierra con la participación del paciente. La participación del paciente tiene que ser muy respaldada, porque el paciente le tiene que decir al médico, no me toque si no se lavó las manos.
Y por supuesto tiene que haber donde lavarse las manos en cada área de internación. Porque si el médico tiene que salir y caminar una cuadra, nosotros pretendimos instalar esto en el departamento de emergencia del Hospital de Clínicas. Y había lavabos, digamos, para usar, y jabón y toallas a 80 y 100 metros de algunas camas. No se puede pedir así. Tiene que haber recursos. Esa estatua de la derecha es de Semmelweis, que ustedes se acuerdan que era un señor que dijo a finales del siglo XIX que como los practicantes de medicina habían enfermas obstétricas que parían con parteras y enfermas obstétricas que parían con estudiantes de medicina. La de los estudiantes de medicina se morían en una proporción altísima. Y Semmelweis descubrió, siendo estudiante, descubrió que eso era debido a que los estudiantes subían de la sala de anatomía, de disecar cadáveres, sin lavarse las manos, hacían los tractos vaginales. Y lo que instaló en la maternidad de Viena de esa época fue la obligación de lavarse las manos, con lo cual la mortalidad cayó verticalmente. Todavía le debemos, como tributo a Semmelweis, hacerle un poco más de caso. El segundo aspecto que trabajamos con el Ministerio fue la conducta disruptiva, el acuerdo de comportamiento. Hicimos jornadas, sobre todo las jornadas en el litoral, en Paysandú y Salto, con participación de toda la institución, porque claro, todos somos o conocemos algún disruptivo. Y se intentó avanzar en este tema. El doctor Godino, que dentro del equipo de calidad y seguridad es especialista en este tema, siempre habla de un acuerdo de comportamiento, que es un acuerdo de honor, digamos, a hacer entre la institución y el ministerio, en cuanto, sobre todo, insiste Mario, en cuanto a qué conductas no van a ser tolerables. Porque, claro, la conducta disruptiva perjudica la calidad de la atención, de manera directa. Todos sabemos, voy a decir de nuestra propia profesión, médicos que se pelean con resultados negativos en el propio enfermo. Por lo tanto, esas conductas disruptivas, que muchas veces son directamente proporcionales en la persona en que ocurren al poder o a la autoridad que tenga, deben ser manejadas. Y hay todo un equipo constituido en el propio ministerio que atiende todavía de una manera muy restringida a esta situación. Seguramente en algún momento a Fray Bentos le va a tocar que la gente del ministerio pase por acá y hagan su magnífica presentación de cómo manejar este problema, que es un problema mundial, delicado y que no se cura solo, hay que hacer acciones. El ministerio, con una serie de, entre comillas, expertos, desarrolló la herramienta de autoevaluación que excede también los pasos, el alcance de esta presentación, en la cual uno puede realizar la evaluación cuantitativa de cuánto estaba avanzando su propia institución, llenando un archivo Excel, del cual ahora no vamos a hablar. Los británicos, que sobre esto han dado más de una vez cátedra, tienen estos 7 pasos. Construir una cultura de seguridad, que es lo más difícil. Estamos hablando en su reflejo en cada institución. Liderar el equipo de personas, integrar las tareas de gestión, promover que se informe, esto es muy importante, involucrar y comunicarse con pacientes y público, aprender y compartir lecciones de seguridad e implementar soluciones. Construir una cultura de seguridad, esto es lo más difícil. Uno cree que la tiene, pero no la tiene. Tiene que existir en primer lugar un ambiente libre de culpas, donde las personas puedan reportar errores sin temor a ser castigadas. Si alguien viene a decir, dejé una compresa y me di cuenta tarde en la barriga de un enfermo, es muy probable que en algunas instituciones reciba una respuesta punitiva. Y eso es un error. La expectativa de encontrar colaboración interna para solucionar situaciones de vulnerabilidad y la voluntad política para destinar recursos. El involucramiento de los niveles altos de la organización es fundamental para desarrollar la cultura de seguridad. Tengo que sentir que estoy en un lugar donde puedo contar lo que me pasó a mí o a otro colega con una condición que ahora voy a decir. Tengo que tener la seguridad de que eso va a ser bien recepcionado y se va a abrir una investigación sistemática y de carácter científico. ¿Cuál es la condición que se le pide al denunciante?
Al denunciante se le pide que él tenga algún involucramiento con lo que está pasando. Porque si no puede ser usado como un arma porque a mí no me gusta el doctor Welker. Y entonces vengo a denunciar algo contra él. No, no. Él y yo tenemos que estar unidos por lo que está pasando con un grupo particular de pacientes o con el que estoy denunciando. ¿Se entiende? Eso asegura una cierta, no encuentro el término adecuado, pero pureza de intenciones o cristalinidad de actitud. El ambiente libre de culpas es lo más importante. Por lo tanto, si estamos en una institución que no tiene un ambiente libre de culpas, no hemos logrado el alcance de construir la cultura de seguridad. También hay que profundizar la cultura del liderazgo. Me gustó mucho esa frase. Los gestores saben cómo hacer las cosas bien, pero los líderes saben cuáles son las cosas buenas que hay que hacer. Políticas claras, motivación del personal, entorno abierto, involucramiento y compromiso de los líderes como cosa fundamental. Integrar las tareas de gestión de riesgo, facilitar la identificación de prioridades, la toma de decisiones, optimizar los costos y beneficios. Promover que se informe. Todo esto se hace para que se informe. Con esas condiciones que yo le marcaba, tendiendo a tratar de construir a nivel nacional una base de datos disponibles y fortalecer la cultura de seguridad a nivel nacional. Involucrar y comunicarse con pacientes y público. El objetivo es el de mejorar la seguridad y la calidad del servicio. Hay que identificar riesgos y problemas, aportar ideas e integrar a las personas a la gestión y a la toma de decisiones en el sistema de salud con sus resultados. Hay que compartir las lesiones de seguridad, investigar los eventos adversos, promover el uso de herramientas para el análisis, las auditorías de causa raíz, participación del equipo de dirección en la auditoría, implementar soluciones para prevenir daños, trasladar las lecciones aprendidas, asegurar soluciones realistas y demostrar que el cambio marca una diferencia. Si el cambio marca una diferencia, no aplicar dicha política implicaría transitar hacia una cierta forma de parálisis institucional. Al error médico lo podemos ver de una triple vertiente: patogénica, ética, jurídico-normativa. Y hay que recordar esta pirámide, que dice que por cada evento adverso grave hay hasta 300 incidentes. Como todos ustedes saben, cuando no hacemos nada de política de seguridad y nos preguntan ¿cómo anda la situación en tal lado? Bien. Bien quiere decir desconozco totalmente lo que está pasando. Si no tengo a la vez mecanismos de medida. Existen tres grandes mecanismos de análisis del error médico. Como producto de la actuación individual, esto dice si algo sale mal, alguien debe ser el responsable. Históricamente es el primer enfoque, dominante y totalmente inoperante. Del error no se habla, pero se comenta a las espaldas del colega implicado. Y así se va gestando la segunda víctima. Pusimos este caballero que ustedes recordarán, tiene una serial que es muy interesante de mirar para saber lo que no hay que hacer. El error médico como producto de la actuación individual, en esta visión culposa se forma la segunda víctima. Ahí hay un residente que debe estar cansado, pero también puede estar agobiado por ser segunda víctima de algo. Además, constituye el eslabón débil de la cadena. Cada vez que una institución responde al error médico con el castigo, se está arriesgando a la pronta reiteración. Error médico como producto sistémico es el diseño de la prestación asistencial. El error médico no es causa, sino consecuencias de fallas en las barreras defensivas de una organización. Y es la visión del queso suizo de James. Y finalmente hay una combinación, el error médico como producto sistémico de origen humano. Y esto es muy claro, las fallas de comunicación son un factor sistémico que no puede atribuirse a una persona en particular. Y sus mecanismos de corrección también deben ser sistémicos. Qué duda cabe que en todas nuestras organizaciones tenemos serios problemas de comunicación. Desde los más elementales, como decíamos, el pase de guardia,
hasta los de niveles más altos. Es el queso suizo de James Reason, que todos ustedes conocen, en donde la cadenita con la bola que produjo el error logró pasar a través de todos los agujeritos porque se fueron superponiendo varias fallas de mecanismos defensivos que tenían que haberlo impedido. Justamente encontrar cuáles son las fetas de queso que dejaron pasar el error constituye uno de los objetivos de la auditoría patogénica. Consecuencias propias de cada enfoque, el individual y el colectivo. Si bien no podemos llegar a cambiar la naturaleza humana, podemos cambiar las condiciones en que los seres humanos trabajan, hasta llegar a formas de solidaridad como esta sorprendente. En el plano práctico, quienes ven los errores como consecuencia de acciones individuales tratan de hacer a las personas menos falibles y también estarán inclinados a ser más punitivos y a seguir manteniendo la visión culposa del error. Quienes ven los errores como consecuencia de fallas sistémicas tratarán de hacer a las organizaciones más seguras y por lo tanto serán mucho más proclives a alejarse de las soluciones punitivas y establecer mecanismos de investigación. Lo sensato parece ser recuperar la idea de que las obligaciones derivadas de los principios de la bioética afectan a los profesionales a nivel personal y a las organizaciones en su conjunto. Desde el punto de vista ético, la cadena de responsabilidad no se debe cortar solo ni preferentemente por el eslabón más débil, responsabilidad por defección en el rol. Esto significa que hago saltar un fusible, generalmente el de nivel más bajo, y no cambio nada de lo que provocó el problema. Por ejemplo, muere una parturienta porque faltan ciertas cosas en el hospital que son de extrema importancia. Echo al director. Se repite el error. Si se pretende dar seguridad al paciente, hay que actuar sobre el error. Decía Bertrand Russell, ¿para qué repetir errores antiguos habiendo tantos nuevos para cometer? Pero nosotros lo que estamos haciendo es repetir los viejos errores, porque persistimos en la actitud, en este sentido, pasiva. Recursos actuales para el manejo del error médico. El error es inevitable, pero prevenible, y por lo tanto potencialmente abatible. La manera correcta de mantener controlado el riesgo consiste en establecer una auditoría institucional permanente del error. Lo podemos comparar a un tigre suelto en un parque. El tigre está suelto. En algún momento algo malo va a hacer, algo que hiera a alguien. Tenemos que tratar de tenerlo monitorizado y controlado. Porque ausencia de error, ausencia del tigre en la pradera, no vamos a obtener. Quienes diseñan los sistemas tienen una responsabilidad muy grande en todo aquello que dependa directamente de las condiciones sistémicas. Estructuras cuyo funcionamiento permitía establecer una auditoría permanente del error. Bueno, ya hablamos de los comités de ética y ni que hablar del COSEPA. La función